Jóvenes, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestra actividad de hoy día. En esta oportunidad vamos a desarrollar ejercicios referidos a evaporación. La evaporación, como hemos señalado en clase anterior, es una operación unitaria cuyo objetivo es concentrar soluciones diluidas por evaporación del disolvente de una solución. Para ello, nosotros usamos como sistema de calefacción vapor saturado. Entonces veamos el siguiente problema. Dice, se realiza la concentración de zumo de fruta en un evaporador de efecto simple, con circulación natural, operando en condiciones de estado estacionario. La alimentación de zumo diluido ingresa al sistema con un flujo másico de 0,70 kilogramos por segundo. Lo vamos esquematizando. Dice 0, hecho por esta vez los dos esquemas. ¿Ya? Uno, nos estamos representando una marmita y nos está señalando acá, ya, le pondré con este color, que F está entrando con un flujo másico igual a 0, permítame ver un ratito, 0,70 kilogramos por segundo. Entonces seguimos viendo el problema. Dice con un contenido inicial de 11% de sólidos totales. Entonces quiere decir que XF es igual a 0,11. Seguimos evaluando. Dice, el proceso de producción permite aumentar la concentración hasta un 75% de sólidos. Entonces quiere decir que es XS es 0,75. Seguimos observando. No damos casos específicos. Ya, quizás ya lo podemos poner. De repente dice, ¿no? Del diluido y del concentrado. Entonces, del diluido es 3,9 y del concentrado 2,3. Lo pondremos. Entonces, aquí abajito lo pondré. El CP de la alimentación es igual a 3,9 kilojoule kilogramo grado centígrado. Y el otro era 2,3, ¿no? Entonces acá le pondré acá abajito. CP de S es igual a 2,3 kilojoule kilogramo grado centígrado. Listo. ¿Qué más nos dice? La alimentación entra al sistema a una temperatura de 43 grados. Quiere decir que TF es igual a 43 grados centígrados. Muy bien, seguimos viendo. Dice, y la solución concentrada sale a su temperatura de ebullición. Ya, listo. Dice, para calefacción se utiliza vapor de agua saturado con una sobrepresión. Ahí hay que prestar atención. Sobrepresión de 233 kilopascal. Entonces nos está diciendo que aquí, lo pondré con una flecha, con rojo. Aquí tenemos una sobrepresión, una presión manométrica positiva. Igual a 233 kilopascal. Aquí está el vapor, ¿cierto? Listo. Y lo voy a exagerar aquí, vapor, vapor. El cual
abandona el sistema su temperatura de condensación. Dice, en la cámara de evaporación se mantiene una presión de operación. Acá hay que interpretar jóvenes, ¿no? Dice, en la cámara de evaporación se mantiene una presión de operación de 22,2 kilopascal mediante un sistema de vacío. No nos está diciendo que la presión es de vacío, sino nos dice que tenemos esa presión absoluta, ¿no? Entonces acá podemos decir que la presión, tengo que poner en negro acá, presión es igual a 22,2 kilopascal. Así está. A ver, vamos a checar. Listo. Nos da el coeficiente global de transferencia de calor, que es 943. Entonces le pondremos acá U sub 0 es igual a 943 watts o kilowatts. Vamos a ver. Watts, metro cuadrado centímetro. Listo. ¿Qué nos pregunta? Nos pregunta A. La pregunta A nos dice el vapor requerido, o sea, nos está pidiendo B doble. La pregunta B nos pide el área de transferencia de calor. La pregunta C, hay un término que le llaman porcentaje de economía, ¿no? Eso nos pregunta. A ver. Todo este esquema que hemos visto acá, lo vamos a trasladar a la forma esquemática que vamos a trabajar, ¿no? Aquí, de repente, vale la pena añadir, tendríamos nosotros aquí la temperatura de ebullición, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Lo trasladamos aquí. Entonces, nuestro esquema que teníamos dos partes. Uno, sistema de calefacción, que representa esta parte. Y uno, sistema de evaporación, que representa toda esta cámara de evaporación. Entonces, F, aquí vamos a colocar. Trasladaremos lo que está arriba. F es igual a 0,70 kilogramos por segundo. XF es igual a 0,11. TF es igual a 43 grados centígrados. Ya, el CPF ya lo dejo. ¿Qué más nos dice? Que XS sale igual a 0,75. Nada más tenemos. ¿Qué más nos dice? Que aquí tenemos una presión igual a 22,2 kilopascal. ¿Qué más nos dice? En esta cámara, aquí, le pondré color rojo, la presión manométrica, perdón, es igual a 233 kilopascal. ¿Muy bien? Ese es nuestro planteamiento, jóvenes, del problema. Ahora vamos a ir a resolver cada uno de ellos, ¿no? Entonces, quizás planteamos por acá. Primera pregunta. A. B doble. Eso significa que debemos hacer un balance de energía en el sistema, pero que en teoría ya lo hemos hecho, y lo que representa es el siguiente, ¿no? De manera general, podemos decir acá
que el balance de energía es este. Ahí lo dejamos. Y paso acá. Luego vamos a ir complementando. Esa misma ecuación, lo mejor voy a hacer así, ¿eh? Y después vemos cómo ha salido. Ya voy a poner acá mejor así la ecuación. Y luego vemos cómo ha salido esa ecuación. ¿Estamos? Y ahí lo que necesitamos es esta relación. Pero ¿cómo es que sale ese valor? Lo pongo acá abajo. A ver, déjenme ver. Lo copio todo. Esto está en los apuntes que se les ha proporcionado, pero lo ponemos acá en el ejercicio para entender, ¿no? El balance, ¿qué quiere decir? La energía que entra, el balance entálpico que entra en la alimentación, más la energía que entra en el vapor. Me está diciendo lo siguiente. Aquí hay una energía con que entra al sistema, más el vapor, y acá quizás para exagerar lo ponemos acá, ¿no? Vapor saturado. Listo. Más la energía que entra con el vapor. ¿Quiénes salen? Sale con la masa de vapor que sale de la cámara de evaporación, más la solución concentrada, más el condensado. Quizá exageramos, le ponemos acá condensado. Listo. Entonces, ese es nuestro balance de acá. Esa ecuación, jóvenes, reordenando, tendríamos lo siguiente. Simplemente hemos reordenado, vean ustedes, de modo que los W estén en el lado izquierdo. O sea, el vapor, ¿no? Lo hemos reordenado. Y aquí vamos a aclarar lo siguiente. Lo pongo acá abajo. ¿Por qué sale esto? De repente escribimos acá. El problema nos dice, vean ustedes, se utiliza vapor de agua saturado con una sobrepresión, el cual abandona el sistema a su temperatura de condensación. O sea, quiere decir, va a estar a la misma temperatura. Cuando eso sucede, las entalpías del vapor menos la entalpía del condensado es igual al calor latente de condensación. Entonces, de ahí sale, reemplazando esa ecuación, y de acá despejando tenemos nuestra ecuación que lo puse. Entonces, esa sería nuestra ecuación 1. Porque la primera pregunta nos está pidiendo la cantidad de condensado. ¿Vamos? Muy bien. Ya tenemos. Observemos nuestra ecuación. ¿Qué necesitamos? Ve usted. Necesitamos lo siguiente, ¿no? El flujo de absorción concentrada, el flujo del vapor producido, el flujo de la alimentación. Entonces, en primera instancia, tendremos que hacer un balance de materia. Entonces, diremos, haciendo el balance de materia. En el balance de materia hay que distinguir el balance de materia general y el balance de materia para el soluto. En primera instancia haremos para el soluto.
Entonces ese balance va a ser lo siguiente, ¿no? Veamos. Veamos nuestro esquema. La cantidad de soluto o sólidos que entra al sistema será igual a F por XF. El soluto no sale con el vapor, solamente sale con la solución concentrada. Y eso será igual a S por XS. Entonces nuestro balance soluto representará lo siguiente. Pero F conocemos como dato. De aquí podemos despejar S. Entonces, el despeje de esa ecuación será lo siguiente. Entonces ahí tenemos el despeje a partir de esta ecuación. Y le diremos ecuación 2. Ahí tenemos. Muy bien. Evaluemos nuestra ecuación 2. Tenemos el valor de F, sí. Tenemos XF, sí. Tenemos XS, sí. Simplemente reemplazaremos los datos para calcular la cantidad de la solución concentrada con que sale. Entonces diremos acá. En 2. En 2 tendremos. Ya, voy a copiar de una ecuación, pero lo editaremos. A ver, chip, lo editaremos. Ya voy a presentar una ecuación y luego lo edito. En este caso, ese es F es 0,70, el otro es 0,11 y el otro es 0,75. Todo lo vamos a reemplazar, ¿ya? Ese solamente con fines de facilidad, usted poniendo acá, voy a cambiar. Este sería 0,70, ¿no? Pero kilogramos por segundo. Por 0,11 sobre 0,75. Pues aquí saldría kilogramos por segundo. Pero me ayudan con el resultado. ¿Cuánto sale esto, jóvenes? Por favor, si me ayudan con el resultado. 0,1027, ingeniero. 0, ¿dónde estás? 0, 0,10 27. 27, gracias. Entonces vamos a reemplazarlo ahí, en esta ecuación. Entonces aquí sale, perdón, 0,1027, dice, ¿no? Ahí tenemos. Y lo borro esto. Muy bien, ya tenemos. Ahora, ¿qué nos falta en nuestra ecuación? Veamos, analicemos nuevamente. Veamos. Ya tenemos S. F está como dato, nos faltaría E. Entonces, para determinar E, tendré que hacer, de todas maneras, el balance, pero en este caso, global, ¿no? Entonces, decimos lo siguiente. Balance global,
Voy a copiar todo esto de acá, ¿no? Y lo cambiaremos los datos, ¿vale? Entonces vamos a hacer un balance global. Lo pongo a esta altura. ¿Qué nos dice el balance global, jóvenes? Si vemos aquí, ¿quién entra al sistema? Al sistema entra F y sale E más S. Este lado es el vapor. Entonces vamos allí y de aquí despejamos E sobre Fs. Entonces no hay mucho que, creo que ya no le pongo el número. Vamos a editarlo, esta ecuación. Ahí sería. Entonces lo vamos a editar. Y vamos a ir. Entonces, a ver. F tenemos 0,70, ¿no? Y el otro es 0,1027. Entonces lo vamos a editar, ¿ya? Lo editamos. Este es 0,70. Y el otro valor es 0,1027. Tres unidades es por segundo. Y acá me saldría por segundos. Ahí me ayudan, por favor, cuánto sale ese resultado. Buenas noches, ingeniero. Sale 0,5973. Gracias, 0,5973, ¿no? Ya, gracias. 0,5973. Ya. Ahí tenemos. Hasta ahí hemos avanzado con el balance de materia. Quizás esto le cambio, ya después le cambio de color, ¿no? Para que se distinga. Muy bien. Pero ahora nos falta, jóvenes, ven ustedes, la entalpía de salida, la entalpía de salida del vapor, de cada solución concentrada, lo distingo, y la entalpía con que entra la alimentación. Aquí existen dos opciones, jóvenes, ¿no? Hasta más opciones de repente. Pero ¿qué sucede? Sucede que aquí debemos poner la temperatura de referencia para hacer el balance de energía. Entonces, explico arriba y luego indicamos. ¿Qué pasa si yo pongo la temperatura de referencia de 43 grados centígrados? Esta entalpía sería igual a 0. Pero todos tendrían que trabajar en base a esta temperatura. Aquí, aquí. Entonces, a veces les genera confusión, joven, ¿no? Otros autores le ponen temperatura de referencia TS. Se tome la temperatura de referencia TF, TS, o igual a 0 grados centígrados, el resultado es lo mismo. Puede variar de repente con algunas decimales por los redondeos. Entonces, como quiera que observo de que genera confusión, de manera general vamos a trabajar nosotros con la temperatura de referencia igual a 0 grados centígrados. ¿Ya? Entonces vamos ahí, hacemos el balance de energía. Entonces hacemos el balance de energía y señalamos aquí lo siguiente. Vamos a dejar desde el extremo y aquí de repente falta poner temperatura de referencia igual a 0 grados. Ahí estamos. Muy bien.
Entonces, en el balance de energía que sale aquí, lo que nos interesa es determinar las entalpías. Entonces, ustedes han venido trabajando en algunas asignaturas con frecuencia. De manera de paso, vamos a indicar lo siguiente. De manera general, podemos decir lo siguiente. Cualquier valor de entalpía que nosotros calculemos va a ser igual a este. Por eso pongo HI igual a CPI, temperatura, diríamos, de este punto que estamos poniendo, menos la temperatura de referencia. ¿Sí? Hecho eso, nosotros podemos ya determinar para cada uno de ellos, teniendo en cuenta la temperatura de referencia igual a 0. Entonces veamos. Primero hablaremos de la alimentación. Entonces decimos acá, de la alimentación. Entonces la alimentación sería este. Acá le pongo así. Necesitamos el CP, la temperatura de la alimentación, menos la temperatura de referencia. El CP ya tenemos como dato, ¿no?, que nos ha dado. Por aquí tenemos el CP. Aquí está. 3,9 y 2,3. Entonces, calculamos fácilmente. Si tenemos eso, de aquí podemos calcular lo siguiente, ¿no? Voy a copiar de un ejercicio anterior, pero lo vamos a editar. Esto primero lo edito, después lo acomodamos, ¿no? Voy a tratar de hacerlo en una sola fila. Allí. Entonces vamos a editarlo esto. Ahí estamos. Entonces el CP en este caso es 3,9. Trabajaremos con kilojoules. O podemos trabajar con Joule time, ¿no? Pero podemos trabajar con kilojoules. Entonces le ponemos aquí kilojoule. Kilojoule por la temperatura de entrada, que es 43,3, ¿no? Menos 0. Y este sería en kilojoule por kilogramo. Esa sería nuestra ecuación. El CP es 3,9, como ustedes pueden observar. El CP, la temperatura de entrada es 43,3. La temperatura de referencia es 0 grados centígrados. Y esto en kilojoule. A ver si me ayudan ahí. ¿Cuánto sale, jóvenes, por favor? A ver, ya calculo, ya que el creo. 168,87. Gracias. 168. Voy a anotarlo acá. 168,87. Entonces lo voy a editar. Entonces eso sale, perdón, voy a ver acá, 168. Dime ya, Marco. Ingeniero, la temperatura de alimentación es 43. Redondo, ¿no? 43,3. A ver, vamos a ver. Sí, redondo. A 43. Entonces hay que arreglarlo. Por favor, yo le puse 43,3, lo arreglamos. Entonces variaría el valor, ¿no? Ahí sería. ¿Cuánto sería entonces allí?
¿Cuánto sería allí, por favor? 167 de dónde? O 167,7. A ver cuál es 167,7. Ya, gracias. Entonces será 167,7. Acá voy a poner otro punto. Ahora sí. Entonces aquí nomás vamos a uniformizarlo. Este H, ahí sería el H. Entonces de aquí nomás le pongo su flechita y ahí tenemos. Ahora, ya sigamos observando nuestra ecuación. Iremos allá a HF, hallemos HS. Pero para hallar HS necesitamos la temperatura TS. Entonces lo vamos a poner así. No conocemos. Y aquí, preste atención, jóvenes. La temperatura TS, ebullición y TE son lo mismo. Porque consideramos acá que las temperaturas, tanto el vapor como el líquido, están a la temperatura de saturación en equilibrio. Entonces nosotros necesitamos saber la temperatura de ebullición. Entonces aquí lo que nosotros haríamos es determinar de tablas cuál es la temperatura de ebullición a esta presión del agua. Entonces le pondré así una flechita, o las 6, no sé, 6 creo, a ver cómo da las 6. No, las 5, las 7. Ingeniero, disculpe. Dime. Necesitamos Dime, CP Emma. ¿No te escucho? necesitamos el CP o el calor específico de ese, del concentrado. Nos da como dato 2.3. Sí. Nos da. Lo que no tenemos es la temperatura TS. Ah, El cierto. CP tenemos acá, acá está. Ya. ¿Ya? Lo que no tenemos es eso. Entonces yo lo voy a poner así. En la flechita. Y le pondré del siguiente modo. De tabla. La temperatura de ebullición va a ser igual. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ir a las tablas termodinámicas. En este caso, como es agua, del agua. Entonces vamos a leer cuál es su temperatura de ebullición allí. Entonces vamos a abrir el Excel. A ver un ratito. Un ratito, jóvenes. Entonces voy a abrir un ratito la tabla de propiedades termodinámicas del agua. Y le ponemos a esa presión. Entonces, a la presión donde tenemos presión es 22,2 kilopascal. Entonces, yo le voy a poner 22,2 kilopascal. Y voy a copiarlo para que usted pueda verlo. Entonces decimos, jóvenes. Lo voy a pegar acá a un costado para que se pueda visualizar. Ahí está. Entonces en tablas, nosotros observamos que a esta presión, la temperatura de ebullición del agua es 62,22. Entonces, nosotros escribimos
Y decimos aquí que la temperatura de ebullición es 62,22 grados. Por tanto, la temperatura TS, le pondré con otro colorcito ya. Por tanto, TS será igual a 62,22 grados centígrados. Por tanto, T será igual a 62,22 grados centígrados. ¿Sabes? Muy bien. Seguimos avanzando. Lo borramos esto. Ayuda temporal y avanzamos. Ya tenemos la temperatura, tenemos el CP, podemos calcular su entalpía. Entonces, ahora sí, vamos a la entalpía. En este caso, va a ser de manera similar a lo siguiente, ¿no? La entalpía sería igual a este. Yo aprovecho esto mismo, lo cambiaremos valores nomás y lo vuelvo a copiar. Entonces vamos a cambiar los valores. El CP ya es 2,3, ¿no? 2,3. La temperatura es 62,22. 62,22. Entonces este pero sería HS. HS, y ese valor me dictarán ustedes. Entonces, ¿cuánto saldría este valor, jóvenes, si me ayudan? Ya salió Arnold, ahí está, gracias Arnold, 143,106, está bien, ¿no? Yanisa también, ¿ya? Entonces será, lo copio. Sería esto 143,106. Ahí tenemos. Entonces, le pongo su relación. Ahí está. Ahora bien, ¿qué nos falta, jóvenes? Nos falta la entalpía del vapor que sale acá. De este vapor. Perdón. Nos falta. Muy bien. ¿Cómo determinamos eso? Vamos a determinar del siguiente modo, ¿no? Si nosotros observamos, jóvenes, presta atención, por favor. La entalpía con que sale aquí, la energía con que sale acá, empieza de qué? Nuestra temperatura de referencia es 0 grados. Entonces, para llegar a vapor, ¿qué ha sucedido? Desde 0 hasta 62,22 ha habido un calor sensible. Y luego, para pasar a vapor, ha habido un calor latente de vaporización. Repetimos otra vez. Nuestra temperatura de referencia es 0 grados. El agua que se va a evaporar acá, desde 0, se calienta hasta 62,22 su temperatura de ebullición. Calor sensible, o sea, Cp delta de T. Pero para pasar a vapor, necesita el calor latente de vaporización. ¿Bien? Entonces, nuestra ecuación sería del siguiente modo. Entonces decimos que H es igual a esta relación. Entonces acá
vuelvo a explicar. Toda esta parte es el calor sensible. Desde 0 hasta la temperatura de ebullición, o sea, hasta la temperatura del vapor, más el calor latente de vaporización. O sea, ahí tenemos que trabajar. A este sí le voy a poner su numeración, sería la 3. Muy bien, tenemos allí. Pues, ¿qué debemos hacer? Quizás podemos ir por lo más fácil de leer el calor latente de vaporización, ¿no? ¿Y a qué temperatura leemos? A ver, jóvenes. A temperatura de saturación o ebullición, ingeniero. Exactamente. Entonces decimos, lo dígitos, ¿no? Para estar más uniformes estamos trabajando ahora. A. La temperatura, como hemos puesto temperatura, a temperatura E. En tablas se determina el calor latente de vaporización. Punto. Eso es pesadito, ¿eh? Punto. Muy bien. Entonces vamos nosotros, regresamos aquí. Nuestra temperatura es 62,22 grados centígrados, ¿no? Eso, un segundo lo edito en un editor de ecuaciones para ponerlo como valor de jóvenes. Un segundito. Porque de aquí lo saco. Ya de acá lo voy a sacar, ¿eh? Para no estar en otro sitio. Un segundito. ¿No? De acá lo voy a editar de jóvenes. Ahí tenemos. Nuestra temperatura es 62,22. Entonces, de tablas, a esa temperatura tenemos que leer cuál es el calor latente, ¿no? Entonces, tenemos nosotros el calor latente es 2353, lo editaría, ¿no? Entonces, le pongo... A ver. Pues voy a decir lo siguiente. Eso es igual a 2353, 2279. A ver, permíteme, 2353, 2279 kilojoules por kilogramo. Entonces le pongo aquí espacio, así nomás se lo pongo, kilojoule por kilogramo. Pero sale otra forma. Ya, así sería. Pues no me gusta, a ver. Vamos a editar, ¿no? Lo copio de acá.
Ya, ahora sí. Ya está. Ahí tenemos el calor latente. Pero ahora, ¿qué nos falta? Observa nuestra ecuación. Nos falta el Cp. Pues tenemos que determinar el Cp para poder nosotros reemplazar en esa ecuación. ¿Y cómo se determina la temperatura promedio, ¿no? Para esta parte? Acá estamos aquí. Entonces tenemos que determinar la temperatura promedio para poder nosotros calcular en tablas el Cp del agua. Muy bien, entonces decimos, para el Cp, voy a ver si por acá tengo una ecuación de esas. Promedio, no creo que no. A ver. Temperatura promedio, no hay. Un ratito lo editaré, jóvenes. Lo editaré. Entonces tenemos nosotros. Un segundito, jóvenes. Paciencia y voluntad. Tendríamos nosotros que temperatura promedio de va a ser igual a la temperatura T, le pondremos T más la temperatura de referencia. Todo eso entre 2. Todos nosotros estamos jóvenes. Acá lo voy a poner. Allá, esta temperatura, no, debe ser promedio. Ahí se va a confundir, lo borro. Voy a editar acá, es el promedio. A ver cómo se les permite un ratito, jóvenes. Con esto, pues. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. No salió tan bien, pero ahí no. Ya. Tendríamos nosotros la temperatura promedio. Algunos autores aquí, presten atención, podemos poner nosotros ebullición o E, como son iguales, estoy poniendo E, pero algunos autores le ponen también ebullición, más referencia entre 2, ¿no? Entonces vamos a trabajar estos datos. Entonces, ¿qué tenemos? Ya tenemos nosotros la temperatura T, que es igual a 62,22, temperatura de referencia 0, y lo calcularemos a partir de eso. Entonces diremos acá. Entonces copio esto de acá y acá lo edito. Quizás abajo, ¿no? Entonces esta temperatura era 62,22 grados centígrados.
más 0 grados centígrados. Entre 2, pues eso sería, ¿qué valor sería? 63.22 entre 2 sería 31.11, ¿no? 31,11 sería grados centígrados. Ahí tenemos. Entonces, a esta temperatura de tabla, tenemos que leer nosotros, lo pondremos así. El CP. Entonces, ese CP vamos a leer en tablas, un ratito, jóvenes. Ya tenemos acá en sí el CP es 4185,8880. Entonces lo voy a copiar acá. Es 4185,8880. Ese es el valor, 4180. Pero quiero hacerlo digitado, ¿no? Digitado. De repente tengo por acá un CP. A ver, voy a abrir otro archivo ya, jóvenes, para avanzar, si no nos vamos a demorar. Creo que acá tenemos nosotros esas ecuaciones. Si no estamos perdiendo tiempo. CP. Por acá tenemos CP. Aquí está. Ya. Entonces ahora esto de acá lo pego. Hoy no. Sí, esto de acá. Porque no pego esto. Entonces ahí lo reemplazo. Pero sería CPD promedio, ¿no? Como nuestro está acá, sí, CPD. Entonces yo lo voy a editar esto, jóvenes. Este sería CPDE. Sería 4100. Dime, a ver quién quiere comunicarse. Sí, ingeniero, una consulta. Me preguntaba por qué el CP le sale 4000, ¿no? Porque el dato que tiene ahí es de como si estuviera trabajando con líquido, pero nos encontramos en fase vapor. ¿No deberíamos estar trabajando con CP de la fase vapor, ingeniero? Ya, está bien su pregunta. Vea usted. Vamos a explicar. Hago acá un esquema, ¿ya? Aquí hay un esquema. Temperatura de referencia. Temperatura de referencia es igual a 0 grados centígrados. Y acá tenemos un calor sensible hasta llegar a la temperatura de ebullición, que es igual a la temperatura del vapor de 62,22 grados centígrados. Y acá recién estamos en vapor. El CP que estamos hallando es este de acá. Este es el CP de E que estamos hablando. De la salida de E, ¿no? De acá.
Y a esto hay que añadirle, para llegar a esta posición, hay que añadir el calor latente de vaporización. Por eso antes explicaba. Todos nuestros cálculos están como temperatura de referencia a 0 grados. Para llegar a este vapor acá arriba, para llegar al vapor, aquí, este señor primero tiene que ser desde 0, llegar hasta 62,22. Y de ahí recién cambiar. Entonces, toda esta parte que estamos hallando aquí en la ecuación, esta parte, toda esta parte es del líquido. Y recién acá estamos en el vapor. No sé si se aclara, ¿ya, Marco? Sí, ingeniero. Pensé que estábamos en calor latente. Sí, No, calor latente hemos llevado arriba, ya, acá está. Cierto, hijo. Ya, listo. Pero está bien la pregunta, todas las dudas deben ser absueltas, ¿no? Si no, a veces nos quedamos con la duda. Ya está, ya tenemos el CP. Ahora que nos Quiero queda, una consulta. dime, Elio. ¿El CP está sacando a 31.11 o a 62.22? Porque cuando saco a 31 me sale 178. No, tienes razón, ahí hay un error, voy a corregirle, ¿ya? Está mal. Está mal. Debo sacar a esa temperatura. Está mal, gracias, tiene que ser a 31,11. Yo lo había copiado del anterior a 62. Está mal. Entonces es 4178. el CP sería 4178, ¿no? Sí, Redondo. ¿Está bien? sí. Ya, gracias. Estaba cometiendo un error. Como lo tengo en el Excel abierto, lo había leído eso nomás, ¿no? Es 4100, déjeme chequear. 4178 redondos. Ya. Lo cambiaremos, Juan. Gracias, Elio. Muy bien, está atento, Elio. Este es 4100. Un ratito vuelvo al Excel. 4178. Correcto, Elio. Correctísimo. Ahí está bien. Ahora sí está bien, Elio. Sí, Elio. Ahora sí, gracias por la observación, ¿ya? Yo le había sacado, ya lo voy a copiar del mismo Excel de antes, debía cambiar la temperatura, no lo había cambiado, ¿no? Es 4170. Ya lo tenía, ingeniero. Lo que lo he eliminado. ¿No? Sí, Sí, ya lo tenía, ¿no? Sí, ya lo tenía. Ya del anterior. ¿Y esto por qué? De 30. Sí, está bien. Está bien. Ya, listo, ya tenemos. Ahora sí nos queda reemplazar en 3. Y vamos a 3. Entonces decimos, a ver, en 3. Ahí tenemos en 3. Tendríamos nosotros nuestra ecuación. En este caso, voy a copiar de acá y le aumentaré la entalpía, ¿no? Voy a copiar esta fórmula de acá. Lo pego aquí. Entonces esto va a ser así. Lo voy a editar de jóvenes. Este sería H, pero E. Entonces sería el CP. En este caso, para ser consistentes, sería 4,178. 4,178. Kilojoules, grados centígrados. Temperatura, está bien, 6,0. Más sería acá, más la entalpía, que es, perdón, la entalpía está en vaporización, que es, ¿cuánto era? Hasta luego poner lo que ya. Vamos a ver, ¿dónde está? Acá está. Voy a copiar todo esto. Y lo vuelvo a cargar. Y lo pego acá. Entonces, esa suma
A ver si me ayudan. ¿Cuánto sale? Lo veo esta partecita. ¿Cuánto sale acá el valor, jóvenes? Por favor, ayúdenme ahí. A ver, jóvenes. Ya está, gracias a Marco, 2613,1831. Gracias. Entonces sería 2613,1831. Gracias, jóvenes. 1831. Ya está. Ahí tenemos. Lo acomodamos. Listo. Entonces observemos nuestra ecuación que estamos desarrollando. Veamos. Ya tenemos todo. Pero todavía nos falta el calor latente de condensación. O sea, este de acá. Este calor latente nos falta. Entonces decimos, para poder hallar este calor latente, presta atención por favor, necesitamos la temperatura del vapor y la temperatura de condensación. Entonces presta atención, aquí nomás lo voy a desarrollar yo. Si la lectura tiene que ser a la presión absoluta, entonces tendremos nosotros acá lo siguiente. Voy a escribir con el mismo color. Que la presión va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Entonces esa presión va a ser igual. Como está en kilopascal, decimos que este es igual a 101,325 kilopascal más 233 kilopascal. Y eso va a ser igual. Si sumamos eso, sería acá. Serían 34,325 kilopascal. A esta presión tengo que leer la temperatura del vapor. Entonces vamos. Voy a nuestro Excel que nos ayuda y le pongo esa presión. Entonces esa presión es 334,325. Copio para que ustedes puedan visualizar. Pues a esa presión la temperatura es 137 tantos. Vamos, ¿no? Acá lo voy a pegar. Aquí está. Entonces hemos puesto esta presión, 334. Un ratito. Parece que es así, pero voy a ponerlo mejor así, para que de repente puedan pensar. El Excel, usted sabe la cantidad de cifras significativas, le ponemos nosotros manipular para ver, observando. Acá lo pongo para que vean que es lo mismo. Si no, en el Excel ahí está. Ahí está. Entonces, esa temperatura, yo lo voy a poner con flechita, es 137,04 grados centígrados. ¿De dónde ha salido? Le pondré una flecha así.
creo que es el número 5. A ver, sí. Entonces le pongo esta flecha de acá. Así es su flechita. Negro es, no, tiene que ser azul. Azul debe ser otro, entonces. Este está bien. Entonces lo ponemos de tablas. Listo. Tenemos la temperatura del vapor, por tanto, la temperatura de condensación. Bien. Entonces vamos. ¿Qué decimos acá? Vamos a señalar lo siguiente. Entonces decimos, lo hago a mano, digito, a mano ya, ¿no? Estamos demorando. Decimos, a la temperatura del vapor igual a 137, 0,4 grados centígrados. Entonces vamos a la tabla. Y de aquí leeríamos el calor latente de condensación del vapor de calefacción. Entonces voy a esa temperatura, 137,04, ¿no? 137,04. Listo. Entonces, ese calor latente me va a salir 2162, 1680 kilojoule por kilogramo. Listo. Entonces ya tenemos ese valor. Ahora, si nosotros observamos, nos queda solo reemplazar en la ecuación 1 para hallar el resultado. Entonces decimos en 1. Vamos a reemplazar en 1. A ver si tengo una ecuación que me ayude. Sí, acá tenemos. Le cambiaremos los datos. Ya, pero son otros datos. Ya. Y lo copiamos para guiarnos nuestra ecuación. Esta es nuestra ecuación. ¿Qué nos dice? Que S es igual a S por la entalpía de S. Entonces, S habíamos calculado. Y también la entalpía. ¿Dónde está ese? Ahí está, 0,1067. Lo voy copiando, ¿ya? Lo vamos copiando. Ahí tenemos S. Nos dice HS. Tenemos HS por acá. Lo voy a copiar. HS. Por acá. Ahí vamos.
Luego, ¿qué nos dice? Más E por HE. Tenemos por acá E. Aquí está. Lo copiaré. Por HE. HE tenemos acá. Listo. ¿Qué más nos dice? Menos F por HF. Y tenemos nosotros el valor de F y HF. Vamos a ver. Por acá tenemos, ¿dónde estamos? Aquí está F. Pero HF de repente. HF, acá tenemos HF. Nos falta F, ¿no? Ahí vamos armando nuestra ecuación. Y abajo nos falta el calor latente. Ese sí habrá que copiar. Copiaré. Manualmente. Es igual a 2162,1680. Kilojoule por kilogramo. Ese sería, a ver, repasemos. S por HS, ¿está bien? Más E por HE menos sobre, correcto. ¿Cuánto sale eso, jóvenes? 0,6744 kilogramos por segundo. Un segundito, un segundito. Me vuelves a dictar, por favor. Ahorita voy a copiar para digitar una vez, ¿ya? Un segundito. ¿Ya cuánto me dijiste? 0,6744 kilogramos por segundo. Kilogramos por segundo. Ya, gracias, ya Marco. Entonces, esa sería nuestra primera respuesta, jóvenes. ¿No? Esa sería nuestra primera respuesta. Lo voy a sombrear. Esta es nuestra primera respuesta. Bueno, vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Tenemos allá A, nos piden el área, B. Vamos al área. Entonces B nos pide el área. ¿A cuánto está el área? ¿Ves? Entonces, para hallar el área, nosotros nos basamos en la ecuación de diseño, ¿no? Y la ecuación de diseño es el siguiente, ¿no?
Esta es nuestra ecuación de diseño. Pero a partir de esto nos está pidiendo a nosotros el área. Entonces de acá despejamos el área. Entonces hacemos el despejo respectivo. Y le pondremos su numeración. Vamos a ver qué número estamos. 4. Muy bien. Analicemos nuestra ecuación. Tenemos U sub 0, sí. Tenemos temperatura de vapor, sí. Tenemos temperatura de ebullición, sí. Nos falta hallar Q. Pero Q, en este caso, como hemos hallado la cantidad de condensado, nosotros podemos plantear también lo siguiente. Que Q también es igual a el flujo de condensado por el calor latente de condensación. Todo lo que hay que reemplazar acá es el W que hemos hallado por su calor latente de condensación. Entonces, reemplacemos. Q va a ser igual. Aquí nomás lo reemplazamos en la ecuación, el editor de ecuaciones. Entonces diremos, Q va a ser igual a W. W es 0,6744 kilogramos por segundo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Acá está. Kilogramos por segundo. Que multiplica todo esto a su calor latente de condensación, que en este caso es igual a 2162,1680 kilojoule por kilogramo. Entonces esto va a ser igual acá. A ver, chequemos. W es 0,67 kilogramos por segundo. Calor latente, 2161, correcto. Entonces de acá saldría Q. ¿Cuánto sale eso, jóvenes? Eh, 1458, Un ratito. Ya, 1400. 58,1661 kilowatts. Ya, gracias. 61. Claro, kilowatts en este caso, ¿no? Está bien. Sí, 1458, 16,61. Así está, ¿no? Listo. Entonces, yo lo voy a editar para que se vea más presentable. Entonces, Q va a ser igual. Acá lo pondré. 1458,1661, ¿no? sí, ingeniero, 61. Ya, gracias. 1661. En este caso, directamente será kilowatts. Ahí tenemos. Entonces, esto sería así.
tenemos. Ya tenemos allí. ¿Y qué nos quedaría? Si nosotros observamos, tenemos todo. Simplemente reemplazaríamos. Entonces decimos en 4. Seguido lo borramos. A ver, tengo esa ecuación, no tengo. Por ahí para que me ayude, no tengo, ¿no? Lo editaremos. Ya, escribiremos. Bien, el área entonces va a ser igual. A su 0 va a ser igual a Q. Q es igual a 1458,661. Le pondré. A ver, primero veamos acá cómo está el coeficiente global. ¿En qué unidad está? Está en watts. Y esto lo llevaremos en todo caso a watts. A watts aquí, si no, no se va a simplificar, ¿no? Entonces lo llevaría a watts. Sería 1458, 166,1. 166,1. No dejaré espacio para que se pueda distinguir. 1000. Ya, 1000. Espacio. En este caso ya sería watts. Todo esto sobra, que multiplica. U sub 0. U sub 0 es 943. Y 3 watt metro cuadrado centígrados, que multiplica a la relación de temperaturas. En este caso, temperatura del vapor es 137,04 menos la temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición es 62,22. 62,22 grados centígrados. Un segundito, jóvenes. Un minuto. Terminamos de editar. Bien, está el cuadrado. A ver, acá. Bien. Listo. Tenemos, lo edito un poquito, este grado centígrado siempre me sale diferente acá. Ese sería. Acá saldría el área. A ver cuánto saldría el área, jóvenes. 20, bueno, 20,66. 20,6670.
metro cuadrado. 66, 70. Sí, Ya, gracias. 70. Gracias, gracias. Metros cuadrados. Entonces el área sería esta. ingeniero, la temperatura de ebullición es 62. ¿Para qué le he puesto? 137. No, 2, 62. Falta un más 2, ¿no? sí, Falta un valor de 2, ¿no? Mm. Ya, ahí sí, gracias, gracias. Ahí está bien, ¿está bien? Ahora sí, Garo. Ahora sí. Ya, entonces, esa sería nuestra área. La respuesta 2. Nos faltaría la tercera pregunta. La tercera pregunta es la economía del vapor. Es un término que utilizan en la bibliografía y eso consiste en lo siguiente. Entonces, C le vamos a poner porcentaje de economía. Entonces, C le ponemos el concepto. Ese porcentaje de economía es del siguiente modo. Ese es el concepto. Entonces, lo que hay que hacer es reemplazar esa relación. ¿Qué significa? La cantidad de vapor que hemos obtenido sobre la cantidad de vapor que se ha condensado por 100. Entonces tenemos nosotros, tenemos el valor de E, por acá tenemos el valor de E, a ver, acá está. Lo voy copiando esto de acá. Ahí tenemos el valor de E. Y tenemos el valor de W. Acá tenemos el valor de E. Nada. Mira, lo copiaré. Entonces tendríamos lo siguiente. Los digitales jóvenes, porcentaje de E, C, va a ser igual a E es 0,5973 kilogramos por segundo. Sobre W, 0,6744 kilogramos por segundo. Todo esto por 100.
¿Eso cuánto sale, jóvenes? 88,7. Gracias, Vanessa. 88,5676, ¿no? Sí, redondeando. 57. 88,5676 o 77, ¿cuál es? 88,57 sería, ingeniero, redondeando a dos cifras. Redondeando, listo. 57%, ¿no? Entonces sería nuestra respuesta. La mayoría de los problemas jóvenes en esta etapa siguen la misma secuencia, con la diferencia y el detalle de aquí, ¿no? O sea, ¿cómo te preguntan en esta parte? Otros te van directamente a temperatura de ebullición, otros te dan el de vacío, hay que llevar la absoluta. Cuando te dan vacío, aquí se resta, ¿no? Presión atmosférica menos presión manométrica, ¿no? Otros te dan la presión absoluta directamente. El resto es lo mismo, jóvenes. Lo mismo, le hemos hecho paso por paso este ejercicio, ¿no? Tenemos en sí otro ejercicio, pero como ustedes podrán ver, necesitamos otras 2 horas, ¿no? Entonces, le planteo lo siguiente, no sé qué opinan ustedes. Es otro ejercicio sobre esto. Y eso lo reservo y lo subo los dos juntos. O sea, ¿les parece, jóvenes? ¿Opiniones? Sí, estaría bien, ingeniero. Sí, Ya. está bien, ingeniero. Está bien, Lo subo los dos ya. Entonces lo subiría mañana temprano. Esta noche lo voy a hacerlo y lo subo mañana temprano para que sea a su disposición. Adelante, Romario. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Dime, Romario. Una pregunta, ingeniero, sobre la temperatura de referencia. ¿En qué casos podría considerar cero? ¿O siempre se considera cero? No, consideremos todo en cero, jóvenes. ¿Sabes por qué les digo? Por lo siguiente, vean. Repito acá, nuevamente explico, ¿ya? Nosotros podemos tomar 43 grados. Entonces, todo esto ya no calculamos, este es cero, ya, la entalpía. Calculamos este y este. O sea, para simplificar, ¿no? Pero acá hay que tener en cuenta, ve usted, que estás tomando desde 43. Otros autores pueden tomar la temperatura de ebullición. Entonces acá solamente calcula entalpía, pero acá te va a dar negativo. Y acá también te va a dar cero. Cero. Acá solamente la entalpía, nomás ya. Más eso. Otros toman esta temperatura. Entonces, lo que yo he podido percibir es que les genera confusión. Entonces, mejor partimos todos desde 0 grados. Entonces, desde 0, este señor se calienta hasta 43. Desde 0, este señor se calienta hasta 62.22. Desde 0, este señor llega a su temperatura de ebullición y luego cambia de estado físico. Entonces, más sencillo, pienso yo. Entonces, yo recomiendo que todos, temperatura de referencia 0 grados. ¿Alguna otra pregunta más, jóvenes? ¿Alguna inquietud más, jóvenes? De nada, Romario. Bien, con esto, jóvenes, damos por concluido nuestra actividad de este ciclo académico y quedamos para la evaluación el día miércoles a las 9 de la mañana. ¿Alguna inquietud más, jóvenes? Sí, ingeniero. Adelante, Gianmarco, luego Jacqueline.
Sobre los ejercicios de condensación, ingeniero, sería bueno que nos pueda... Lo voy a poner también en la plataforma, ¿ya? Lo voy a poner en la Ok. plataforma de condensación. Ok. Sí, lo voy a poner en modo de condensación, ¿ya? Jacqueline, adelante. Ya, no me he confirmado porque le he estado timbrando, señor, y no entra la señal. No sé si será porque está en la zona, no me puedo comunicar, entonces no te he confirmado, ¿no? Por eso es que no te he llamado, Jacqueline. Voy a ponerme en contacto porque si no nos ponemos en contacto no va a ser difícil, ¿no? Ya. Yo lo veo difícil, ¿no? Porque no me he puesto a poner en contacto. Yo le he timbrado varias veces y no entra la llamada. ¿Alguna otra inquietud más, jóvenes?